¿Cuál es su posición con respecto a esto? ¿Hay algo grave ahí en el ejército que el país no conoce y que debería revelarlo el gobierno y sancionar a los responsables, o esta denuncia en su opinión no tiene fundamento? Es un asunto de la competencia del señor ministro de la Defensa Nacional, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Ha sido absolutamente claro. La política del gobierno es de absoluta transparencia y de actuación de la fuerza pública con sometimiento estricto a la ley y el respeto absoluto a los derechos humanos. Las actividades de inteligencia están regladas rigurosamente por la ley 1621 y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Las interceptaciones en Colombia de comunicaciones únicamente son legales si obedecen a una orden judicial. De ninguna manera el gobierno avala, acepta, tolera, admite, permite o tiene una posición complaciente con cualquier situación que viole la Constitución y los derechos humanos. Lo que ha señalado el señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, es que se da todo el respaldo, todo el apoyo, todas las garantías para que los organismos de control en materia disciplinaria y penal adelanten las investigaciones con total rigurosidad. Y en el evento en que se haya presentado una situación irregular, la posición del gobierno es que exista la máxima pena y la máxima sanción a quienes la hayan cometido, porque no se puede de ninguna manera deshonrar la institución ni violar la Constitución, mucho menos cuando se tienen las armas de la República. Alejandro Villegas. Sí, quisiera preguntarle, este fenómeno, ¿cómo se puede combatir? Ayer le preguntábamos al alto comisionado también de los derechos humanos si de pronto medidas como la conmoción interior pueden ser una respuesta ante una situación absolutamente desbordada. ¿Cuál es su opinión también? ¿A cuál fenómeno, Alejandro, específicamente? Porque pues tenemos... No, el del narcotráfico, para tratar de dar con estos responsables, montar unos planes allí de emergencia en esas regiones. Alejandro, mire, yo creo que lo primero que hay que decirle al país con absoluta claridad es que después de 3 años de haber firmado el acuerdo de La Habana, lo que está absolutamente transparente, diáfano, es que el problema no eran tanto las FARC, sino las economías ilícitas, y siguen siendo las economías ilícitas. Aquí en el Pacífico Nariñense el problema calienta a los contadores, a la Oliver Sinisterra, a las estructuras de Gabor, a las guerrillas unidas del Pacífico, tiene que ver con el control de la extracción ilícita de minerales y de la cocaína. En el Cauca, particularmente en el norte del Cauca, es el control del corredor del Naya y de los cultivos de marihuana. En el Catatumbo esto tiene que ver con la coca y la frontera con Venezuela. En Bajo Cauca y sur de Córdoba es otra vez extracción ilícita de minerales y cultivos de coca. Aquí el problema no ha sido un tema ideológico político como se ha querido señalar, sino que los resultados después de 3 años demuestran que los grupos armados organizados se reproducen, surgen, se mantienen, despliegan actividades violentas y criminales, es en pos y en control de las economías ilícitas. Luego la respuesta del Estado colombiano tiene que ser integral, porque entendemos que no se trata simplemente de cerrar el punto de extracción ilícita de minerales o de arrancar la hoja de coca, sino de sustituir las economías ilícitas por lícitas, y eso obviamente no se logra a través de un estado de conmoción interior que toma medidas transitorias propias de mantenimiento y preservación del orden público, sino con una transformación de los territorios junto a una estrategia de seguridad, y esa es la línea en la que está trabajando el gobierno del presidente Iván Duque a través de las zonas futuras y de la aceleración de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que entre otras cosas tienen base en el Acuerdo de La Habana. Es Rafael Guarín, el consejero presidencial de Seguridad Nacional. Doctor Guarín, gracias por haber estado en Voces RCN. No, muchísimas gracias a ustedes y un cordial saludo. 7:23 p.m. Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros María del Rosario Guerra, que es senadora del Centro Democrático. Senadora, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, a ti buenas noches, a los compañeros de la mesa, Alejandro, a los oyentes, y aprovecho a desearles a todos que el año 2020 sea un año pleno de bendiciones y de esperanza para el bien de Colombia. Gracias, senadora, y lo mismo para usted. También está aquí Antonio Navarro, que ha sido senador, alcalde, muchas otras cosas, y es dirigente de la Alianza Verde. Doctor Navarro, bienvenido a esta casa. Feliz año, Juan Carlos, a todos los que están en la mesa, a todos los oyentes. Ha empezado activo el 2020 y con muchas malas noticias. Esperamos que no sea la marca para todo el año. Sí, ojalá. Nicolás Umaña Jimeno, que es el director de CROP Asuntos Públicos, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muy buenas noches a usted, a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa.
Y también se encuentra con nosotros el exministro Luis Felipe Henao. Doctor Henao, gracias por estar en esta mesa. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes y compañeros de mesa. Lo primero que queríamos poner sobre la mesa es justamente lo que acabamos de oír de Rafael Guarín, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Él ha estado en Bojayá acompañando al presidente de la República en el Chocó, donde ha habido muchas amenazas a la población y hostigamientos y desplazamientos. Y acaba de regresar en las últimas horas de Tumaco, un municipio en el suroccidente del país, en la costa pacífica, en donde ha habido muchísima violencia y donde mucha gente ha llegado allá desplazada por la violencia desde distintas zonas aledañas. Dice el doctor Guarín, cuando le preguntamos, y ustedes lo oyeron, cuando le preguntamos cuál es su conclusión de todo esto, contestó con una palabra, dijo narcotráfico. Tiene razón aquí el doctor Guarín, lo que pasa es que el narcotráfico está desbordado en Colombia y sobre todo en ciertas zonas. Doctor Antonio Navarro Wolf. Bueno, yo fui gobernador de Nariño hace un tiempo, yo vería otra palabra, PIET, presencia integral del Estado en el territorio, eso es lo que se necesita. Pero yo coincido en general, de manera absoluta, con la apreciación del doctor Guarín. Lo que hay es unas autonomías ilegales cuyo control lleva a que grupos armados ilegales o tengan presencia en esas zonas o empiezan a tener disputas entre sí con los muertos correspondientes por el control de esos dineros ilegales. Mientras siga habiendo autonomías ilegales del tamaño de las que tenemos en zonas del país, vamos a tener dificultades grandes de orden público y de seguridad y amenazas graves contra la vida de nuestros ciudadanos. ¿Está de acuerdo con esa tesis, doctor Luis Felipe Henao? Sí, sin lugar a dudas, con la salida de las FARC, Juan Carlos, del territorio, los grupos armados se siguen enfrentando a muerte para recuperar el control de la ruta del narcotráfico y la minería ilegal. No solamente el narcotráfico, es también todo el tema de minería ilegal. En medio de una disputa donde el único que está perdiendo es la comunidad, que sigue siendo estigmatizada, donde lo que estamos viendo es que no se están atendiendo a tiempo los llamados del defensor del pueblo cuando hace las alertas tempranas. Las alertas que detonaron en la víspera del Año Nuevo, pues comenzaron con todo el grupo de autodefensas gaitanistas de Colombia, que es un grupo neoparamilitar. Y esto es lo que está, es una guerra por tener todo ese control del narcotráfico y quién se queda con todas esas rutas. Doctora María del Rosario Guerra. No hay duda que el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando son fuente fundamental de esta violencia que se está viviendo en muchas zonas. Cuando uno mira las personas que han sido asesinadas, líderes comunitarios, coincide el gran número de ellos con zonas donde hay una clara presencia de narcotráfico o de minería ilegal. Y por supuesto, esto exige una mayor presencia no solo de fuerzas militares y de policía en el territorio para un combate fuerte contra esas estructuras, sino la erradicación, y yo sí creo que se hace urgente la erradicación, la aspersión aérea, porque esa es una fuente que hay que cortar, y los programas sociales, como bien lo está enfocando el gobierno del presidente Duque. Doctor Nicolás Umaña. Sin lugar a dudas, el narcotráfico es la gasolina de la mayoría de los problemas que afrontan regiones como de la que estamos hablando, pero no solo esa, sino todas las regiones abandonadas del país. Sin embargo, yo creo que la atención y las propuestas del Estado colombiano, no solo en este gobierno, sino en los últimos gobiernos, pues no han sido correctas, no han sido correctas que lo único que hemos visto en los últimos 9 años es un aumento permanente de los cultivos ilícitos y un aumento de la violencia en las zonas de los cultivos ilícitos. Por ende, yo creo que se debe ser innovador en la respuesta frente a esa amenaza y ensayar alternativas diferentes a las tradicionales, y tal vez la del doctor Navarro es una que suena muy interesante. 7 de la noche, 28 minutos, ya volvemos. Ya regresamos en Voces RCN. A todos nos gusta traer lo bueno. Ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida, atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Yo la probé y me pareció increíble porque es refrescante, tiene fibra y lo mejor es que los cristales son masticables. Es como una bebida pero también un snack. La tienen que probar. Es deliciosa y por solo 1.500 pesos. Usted escucha
Voces RCN. 7 de la noche, 29 minutos, y los medios de comunicación en el plano internacional están hablando de que ya se presenta en Japón el primer caso de una enfermedad que muy seguramente vamos a empezar a escuchar con frecuencia, llamada coronavirus, que son 41 casos reportados en China. Ya se cobró la vida de una persona, y lo que explica la Organización Mundial de la Salud es que se presentan con síntomas de tos seca, fatiga, molestias gastrointestinales, y la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas ha dicho que hay que estar en alerta en el mundo sobre este tema. Pero volviendo a Colombia y en otras noticias, el gobierno se ha comprometido a proteger las abejas y los polinizadores, esto tras un fallo judicial. Caroline Morales. El gobierno nacional anunció la creación de una mesa con científicos, con la academia en general, para discutir la protección de las abejas y los polinizadores en Colombia tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca, que dio pues un paso adelante justamente a la protección de estas especies. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano. En el tema de las abejas, pues más que abejas es el tema de las especies. Es un ejercicio nuestro, no podemos quedarnos solamente quietos hablando de una especie, del oso anteojos, del tiburón, de la abeja, una especie cada 3 meses, no, de todas. Y por eso, para el tema de polinizadores, vamos a sentarnos con la academia, con los científicos, con los Instituto Alexander von Humboldt, con todos los encargados de hacerle seguimiento a todas las especies, creando el programa de seguimiento y monitoreo desde nosotros, desde el Instituto Alexander von Humboldt, también para el tema de polinizadores, porque no solamente son abejas, sino son la especie del colibrí, el resto de especies encargadas de la polinización. Y es que la creación de esta mesa de trabajo es una de las órdenes que da el Tribunal de Cundinamarca, donde se incluye a 2 ministerios, el Ministerio de Ambiente y Agricultura, entidades como el ICA y la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para que se examine si algunos plaguicidas que producen grandes multinacionales y algunos pues ya están vetados en Europa están acabando con estos insectos en el país, que son fundamentales para la seguridad alimentaria. RCN, 24 horas de contenido en vivo. Mr. T en polvo trae muy pronto grandes sorpresas para ti. Por eso guarda desde ya tus sobres vacíos de Mr. T en polvo 20 gramos y prepárate para disfrutar. Disfruta 2 litros de su delicioso sabor y guarda los sobres vacíos y espera las sorpresas que Mr. T trae para ti. Solo Mr. T podría traerte algo mejor. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y esa cara, mijo? El dolor en el cuello que no me deja dormir. Vamos donde el vecino que aprendió acupuntura por internet. Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo. Tranquilo, nosotros respondemos. Descubre el suyo en saludsegurosbolívar.com. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. Que Colombia estaba esperando. Llegó la corresponsalía a Efecti. Toda Colombia está feliz. Ahora en Efecti puedes pagar todos tus servicios públicos y hacer consignaciones y retiros. Son más de 12.000 convenios, giros, pagos, recargas, recaudos y corresponsalía. Efecti, girando a tu lado. Vigilado Mintic, Corresponsalía Bancaria Banco de Occidente. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra, Antonio Navarro Wolf, Nicolás Umaña Jimeno y Luis Felipe Henao. Hoy el gobierno del presidente Iván Duque, por intermedio de la Cancillería, solicitó formalmente la extradición a Colombia de alias Gavino, el jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional, ELN. La solicitó al gobierno de Cuba. Todo esto se debe a que un juez de la República ha dictado una condena por 15 años y 5 meses de prisión contra Gavino. Tramitó, por supuesto, el gobierno esta solicitud. La pregunta es, ¿hace bien el gobierno al presentar esa solicitud, aunque seguramente no tenía otra alternativa? ¿Y a dónde llegará esa solicitud? ¿Enviará a Cuba en extradición a Gavino a Colombia? ¿O esto va a quedar en nada y lo que vamos a terminar es en un problema diplomático, incluso en algún momento dado de hondo calado? ¿Cómo es el asunto de aquí para adelante, doctor Nicolás Umaña?
Eso va a terminar en nada, doctor Juan Carlos, eso no va a pasar nada. Cuba nos va a dejar en visto, como se dice popularmente ahora en las comunicaciones, en las redes sociales, y no va a pasar nada. Y yo creo que la estrategia diplomática del gobierno nacional frente a Cuba no es la correcta, porque pues Cuba no nos gusta, no nos cae bien, no compartimos su estilo de gobierno, pero ha sido y seguirá siendo un eventual facilitador de cualquier proceso de paz. Entonces pues esa puerta cerrarla me parece una bobada. ¿Coincide con ese punto de vista, doctor Antonio Navarro Wolf? Bueno, yo creo que los negociadores del ELN habían acordado un mecanismo para volver al país, que no ha sido facilitado por el gobierno colombiano, entonces se han quedado en Cuba. Entonces pedir a sus órdenes de extradición me parece que es nuestro reto. Se establecieron unas reglas, hay que cumplir las reglas, más allá de que realmente yo siento mucho que esa negociación no haya avanzado, que sigamos en un conflicto con una organización que no tiene futuro, el conflicto, y que ojalá hubiéramos podido firmar una paz definitiva en Colombia. Pero ahora meternos en líos diplomáticos con Cuba, porque mantiene la palabra que empeñó para que la negociación fuera posible, me parece que es una equivocación. Un error. María del Rosario Guerra, ¿coincide usted con Antonio Navarro? Es que hoy Cuba tiene allá a unos criminales y el gobierno está ofreciendo hoy hasta 4.000 millones de pesos por las cabezas de estos señores, de Gavino, de Pablito, de Antonio García, etcétera. Creo que utiliza un instrumento que le da el derecho internacional, que es precisamente poder pedirlo en extradición. Sabemos que el presidente Duque fue muy claro, que pudiera haber negociación siempre y cuando el ELN primero entregara de un lado, cesara las acciones criminales. Eso fue lo primero. Segundo, entregara a los secuestrados que tenía, y tercero, que efectivamente mostrara una voluntad de poder también construir alrededor. Pero lo que hemos visto en el último año largo con el caso del ELN es que han recrudecido su actuar, incluso en lo que tiene que ver con la muerte de líderes, de excombatientes de FARC, por solo mencionar algunos. Entonces, ojalá pueda el gobierno nacional concretar para que estos líderes guerrilleros del ELN puedan o regresar bajo este mecanismo o mirar cuál va a ser el mecanismo para que Cuba no siga siendo paraíso para estos guerrilleros. Doctor Luis Felipe Henao, ¿hace bien el gobierno en presentar esta solicitud? ¿No tenía escapatoria? ¿En qué va a terminar esto? Yo estoy de acuerdo con Nicolás en que esto no va a terminar en nada. Las relaciones con el gobierno cubano han sido manejadas con los pies, porque empezaron a desconocer un acuerdo para instalar unas mesas de negociación donde los países facilitadores se adquieren unos compromisos. Y desde que el gobierno nacional no decidió aplicar los protocolos y empezar a tensionar las relaciones con Cuba, pues lo que hizo fue cerrar las puertas y nos quedamos sin nada en las manos. Usted recordará, como lo recuerdan todos los colombianos con inmenso dolor, que esto se empezaron a romper todas las relaciones y se pidieron en extradición a todos los negociadores cuando se hizo el atentado a la Escuela General Santander. Pero también tendrá claro que cuando los gobiernos que eran los gobiernos garantes, que era el gobierno de Cuba y Noruega, reiteraron que los dos estados debían respetar los protocolos. ¿Y qué es eso para los oyentes? Que mientras que el gobierno Duque insistía en desconocer esos protocolos, argumentando que estos no eran aplicables a este gobierno, así él fuera un representante del estado, en Cuba señalaba que era obligación de él como Estado garante que esas personas llegaran acá, estuvieran en la clandestinidad y era obligación del gobierno capturarlos en la clandestinidad. Entonces hoy estamos en un círculo vicioso donde no nos van a extraditar y donde es imposible casi capturarlos. Entonces creo que esto se manejó con los pies desde el inicio y tenemos pues desde el 10 de septiembre del año pasado tratando de traer a los líderes guerrilleros y terroristas del ELN y no se va a poder. Pero a mí sí me parece
vamos a cumplir un año pasado mañana del vil atentado donde murieron los 21, los 22 jóvenes policías, de que aquí con ellos, si no han mostrado en todo este tiempo que realmente quieren cesar las actividades terroristas, si no quieren dejar los negocios ilícitos de los cuales estábamos hablando ahora, si además los tiene Cuba, ¿qué salida le queda formal al gobierno? Pues pedirlo en extradición. Sí, pero acuérdese que desde el 25 de enero el gobierno de Cuba, a cargo del presidente Miguel Díaz, envió una nota diplomática a Colombia insistiendo en las condiciones para aplicar los protocolos y entregar a los guerrilleros. Pero el presidente Duque se negó ante los medios. Él no va a entregar estas personas en extradición porque dice que llegaron y quedaron encartados con ellos, llegaron a Cuba cumpliendo un proceso de negociación. Entonces lo que hay que hacer es aplicar los protocolos y que por lo menos los traigan acá y con nuestras fuerzas militares tratar de capturarlos. El acuerdo que usted menciona como protocolos deben tener 72 horas. De acuerdo. Para irse a la clandestinidad. Y en ese momento pueden empezar a perseguirlos en Colombia. Eso es lo que el material el gobierno aceptar. Y ya se volvió imposible. Yo sinceramente, si quisiera que pudiera haber una negociación con el ELN, porque ese conflicto armado está absolutamente pasado de tiempo, sin futuro, sin sentido, y haciendo daño a Colombia. Pero entre tanto, hay que cumplir la palabra. Si se dio una palabra para una negociación, las dos partes deben cumplir. Y además eso cuando se da en toda esta negociación en tema internacional, pues nos cobija, tanto el Tratado de Ginebra así lo señala. Hay una columna que sacó en su momento Uprimi muy claro, donde señalaba que Noruega no podían incumplir esos protocolos así Colombia quisiera. Juan Carlos. Sí. No, es cierto que hay que preguntarse, por otro lado, qué se puede hacer para que haya una negociación con el ELN, como dicen algunos. Yo no sé si el ELN, que aparentemente debería dar el primer paso, pues lo que tiene que hacer es poner en libertad a todos los secuestrados, como ha dicho el presidente Duque. Doctor Antonio Navarro. No, bueno, hay que hacer una negociación sin duda. Lo que pasa es que, claro, este gobierno empezó desconociendo parcialmente el acuerdo con las FARC. Y entonces mandó un mensaje de insuficiente credibilidad en el cumplimiento de la palabra de paz cuando se consiguió un acuerdo. Y ahí entonces, digamos, dificultó el comienzo de una negociación de esa naturaleza. Pero yo soy amigo absoluto del fin del conflicto armado colombiano, de una negociación de paz, del desarme del ELN, porque estamos absolutamente fuera de tiempo. Ya llevamos 30 años de haber entendido con toda claridad que el lanzamiento armado no tiene ningún sentido en Colombia. Antonio, pero aquí hay también una realidad. Ellos quieren entrar en un proceso, pero no muestran ningún gesto de cesar acciones terroristas. ¿Ustedes creen que los colombianos, después de lo que pasó hace un año con lo de la escuela de policía o los atentados que siguieron, qué ánimo le queda también al pueblo colombiano para respaldar a un gobierno que entre a negociar? Por eso me parece que era sensato decir, oiga, entreguen los secuestrados, dejen las acciones terroristas, pero la verdad que Cuba también manteniéndolos allá, sin mostrar también un gesto de que se pueda trabajar con el gobierno del presidente Duque para que se cumplan estos mínimos que planteó el gobierno para poder continuar y sentarse en una mesa, me parece que no es sostenible. Nicolás Umaña Jimeno, ¿hay forma de que se comience una negociación con el ELN? Pues yo no estoy viendo, yo quisiera, como el doctor Navarro, que algún día Colombia viviera en paz, digamos que sin lugar a dudas todos quisiéramos eso, pero también estoy de acuerdo con la senadora María del Rosario en que el ELN pues no está dando ninguna muestra en ese sentido. Y yo creo que el gobierno pues confundió un poco la guerra frontal contra el terrorismo que debe librarse en el territorio nacional, persiguiendo a las cabecillas del ELN que están en Colombia y que siguen ordenando actos de guerra contra los colombianos, con la estrategia de la diplomacia y de dejar caminos de diálogo y con el tema de Cuba. Entonces yo creo que son dos cosas que no deberían haberse confundido y que pues esto de hoy no hace sino seguir enrareciendo el tema. Yo creo que hay que librar una guerra frontal con las fuerzas del orden, con el ejército que debería estar chuzando guerrilleros del ELN y buscándolos en vez de lo que estamos viendo hoy en día, y dejar los canales diplomáticos abiertos para cuando el ELN quiera mostrar esa voluntad de paz. Doctor Luis Felipe Nava, ¿alguna posibilidad de una negociación?
Yo no la veo, no veo ninguna posibilidad, primero por lo difícil o el contexto en que se está dando el acuerdo o todo el desarrollo de los acuerdos de La Habana, donde existen quejas con todo lo que está pasando con líderes sociales, y eso ha sido utilizado por todos los líderes del ELN para generar una desconfianza en esa negociación. Dos, concuerdo con María de Rosario, con la senadora, que efectivamente no hay una voluntad real del ELN de negociar. Uno ve que siguen con los atentados a la infraestructura petrolera, uno ve que siguen secuestrando, que por el contrario están entrando en todo el juego del narcotráfico, de todo el juego de los precursores químicos, en todo el juego de la violencia para tener la minería ilegal, que están penetrando en el territorio con mayor fuerza. Y uno de los temas es lo que pasó en Bojayá. Uno de los actores fundamentales de Bojayá es el ELN. Hoy el ELN, hay que decirlo con todas las letras en mayúsculas, es un grupo terrorista más, y como dice Nicolás, hay que perseguirlo dentro del territorio con toda la fuerza del ejército. Que haya un proceso de negociación en el corto plazo es lo ideal, pero lo veo casi imposible. 7 de la noche, 45 minutos, estamos en Voces RCN y cambio de tema en estos momentos. Se ha venido hablando mucho, casi que desde que empezó el gobierno del presidente Iván Duque, de la posibilidad de que él les abra la puerta a otros grupos políticos para que entren en el gabinete ministerial. A finales del año pasado fue votada la reforma tributaria, ahí hubo partidos como Cambio Radical, el partido de la U, que votaron a favor del articulado que ha presentado el gobierno, hubo por supuesto algunas reformas al texto, pero ahora ya se habla de cambios ministeriales próximos. Entonces, por ejemplo, se menciona que el doctor Jorge Rey, quien fuera gobernador del departamento de Cundinamarca, el doctor Jorge Emilio Rey Ángel, pues podría entrar a formar parte del equipo de ministros del presidente Iván Duque. Se habla también de otros miembros de otros partidos, por ejemplo, Simón Gaviria, que es del Partido Liberal. El Partido Liberal le hace oposición al gobierno, pero se dice que él podría entrar a título personal en el gabinete, o incluso de que podría ser nombrado embajador en Washington en caso de que quisiera la Casa de Nariño cambiar a Francisco Santos Calderón, quien se encuentra ya desde el principio de la administración. Pero aquí la primera pregunta es, ¿ven ustedes ya muy próxima la entrada, por lo menos de Cambio Radical y del partido de la U, al gabinete ministerial? ¿O ustedes creen que el presidente Duque va a continuar con la tesis de que eso sería mermelada y más bien va a seguir conversando con los distintos partidos para conseguir votos para determinadas iniciativas legislativas? Doctor Henao. Mire, yo creo que uno manejar el tema de nombres específicos y no manejar los temas por sectores, cuáles son las metas de los sectores, en qué se identifica un sector con un partido determinado, y no hablar de verdad de políticas públicas, es hablar de mermelada. Cuando uno nada más está hablando de que entre una persona a representar un partido, pero que eso no esté arropado con un acuerdo de gobierno para sacar una agenda ambiciosa en determinados temas, pues yo creo que no es lo ideal dentro de una democracia. Eso es lo que en las calles la gente está criticando, está protestando y que no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo es con un acuerdo de gobierno real, un acuerdo de gobierno que no empiece a decir sobre tal o cual persona, sino sobre tal o cual política pública, cómo puede ese partido apoyar y liderar esa política pública y cuál va a ser su compromiso ante la opinión pública y su responsabilidad para sacarla adelante. Como usted lo conoce muy bien, lo que acabó de pasar en España, donde existen unas corresponsabilidades en los acuerdos de concertación a los cuales acabaron de llegar a cabo para poder ser gobierno. Entonces, con lo que no estoy de acuerdo es empezar a mencionar nombres que representan a un partido, pero que eso no vaya arropado con un acuerdo político. Yo la verdad no creo, estoy de acuerdo con su introducción. Desde que inició este gobierno se está hablando de que van a entrar ciertos partidos al gobierno y nunca se ha dado. Están hablando desde diciembre se va a dar una crisis ministerial y nunca se ha dado. Se han dado varios crisis dentro del gobierno, como fueron las elecciones del 27 de octubre, que yo creo que fueron un plebiscito contra el gobierno, todos los temas de las marchas, todos los temas de las encuestas, y no se ha dado. Entonces yo no veo por qué ahorita se vaya a dar. Doctor Nicolás Umaña, ¿coincide con esa tesis de que de pronto aquí no va a haber ningún cambio de ministros, que más bien lo que debería producirse es un acuerdo nacional?
Pues a mí me gustaría mucho que en Palacio estuvieran oyendo al doctor Henao y más bien que lo invitaran a él a ser parte del gobierno. Yo creo que matábamos dos pájaros de un tiro, nos ganábamos, nos echábamos un buen ministro encima y traíamos a Cambio Radical que nos ayudaría mucho en el Congreso. Feliz acá de analista, no me interesa. Muchas gracias, Nico. Doctor Umaña, entonces esa es su conclusión. ¿Usted cree que...? Mi conclusión es que definitivamente el gobierno tiene que hacer mayoría con las personas, con los partidos que son afines a su visión de Estado, y yo creo que pues que Cambio Radical es el partido que siempre ha tenido una visión muy cercana a la del Centro Democrático, y yo pues creo que eso no es mermelada, eso es participación política y son dos cosas muy diferentes. Antonio Navarro Wolf, ¿usted cómo analiza esa situación? Ya hubo un acuerdo bastante amplio en el Congreso con el gobierno de fuerzas como Cambio Radical y el partido de la U en el tema de la reforma tributaria, de la ley de financiamiento. Yo no puedo predecir si esto va a continuar en otros temas a partir del mes de marzo cuando se reinician las sesiones del Congreso. Lo que sí puedo decir es que el paro nacional que empezó el 21 de noviembre va a tener una nueva etapa a partir sobre todo del mes de febrero. Y es el rechazo a la política de los acuerdos burocráticos, parte de las razones que se explican en ese paro nacional. De verdad que no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer, pero si lo hacen va a ser mal recibido, creo yo, por esa opinión pública que está inconforme con la manera de hacer política en el país. Es decir, si hacen un cambio de gabinete en esas condiciones. Si se hacen un acuerdo de esos programáticos burocráticos, que no son programáticos y no burocráticos, eso va a ser mal recibido. Tiene que ser programático. Esos acuerdos programáticos en realidad son acuerdos de incorporación de nombres, y no solamente a un ministerio, sino de ahí para abajo a otro montón de datos del gobierno. Pues eso no trae bien en la opinión pública y no sé si va a suceder. Hasta ahora el presidente Duque, él lo reconoció públicamente, dijo no va a haber mermelada y no ha dado mermelada. Lo que pudiera pasar es que si empiezan a dar participación al estilo tradicional, empieza a parecer que esa tesis de la mermelada vuelve a imponerse. Claro, pero doctor Navarro, ¿cuándo en Colombia ha habido un pacto programático sin burocracia? Sin mermelada, nunca. Siempre han sido programáticos, mermeladísticos. Mermeladísticos. Doctora María del Rosario Guerra, ¿usted piensa que va a haber acuerdos programáticos sin nombramiento de ministros? Porque eso en Colombia y en el resto del mundo suena prácticamente imposible. Mire, nosotros hemos podido trabajar este año y medio proyectos en el Congreso estratégico donde partidos como Cambio Radical han hecho aportes importantes. El plan de desarrollo o la reforma tributaria, tengo que decir que logramos con ellos unos consensos importantes, como otros proyectos de ley de iniciativas de nuestro partido, del Partido Cambio Radical, donde hemos podido trabajar, otros hemos tenido diferencias. Pero vienen unos retos importantes. Tenemos que hacer una reforma a la justicia. Tenemos que hacer una reforma electoral. Al fin, si el gobierno va a introducir las reformas laborales y pensionales, requiere tener en el Congreso la mayor participación de partidos, que creamos que tenemos que fortalecer la justicia, tenemos que despolitizarla, que creemos que tenemos que garantizarle a los más pobres, adultos mayores, que tengan un mínimo de pensión con que vivir. Adicionalmente a ello, mirar el tema de las mayores oportunidades y flexibilizaciones laborales. Y tengo que decir que coincidimos con algunos de los planteamientos que el Partido Cambio Radical, como el Partido Conservador, que hoy es partido de gobierno, y como muchos del partido de la U, que también es partido de gobierno, lo hacemos. Entonces, yo sí veo que es posible tener una agenda programática, y de hecho se ha hablado y se ha debatido. Y yo creo que hay personas también dentro del Partido Cambio Radical que son hojas de vida buenas, no necesariamente ni es gobernadores ni es alcalde, pero profesionales de muy buen nivel
que por qué no abrirle las posibilidades a que lleguen al gobierno para contribuir a que esa agenda programática pueda salir adelante, siempre dentro de un respeto y por supuesto teniendo claro que el gobierno del presidente Duque tiene un compromiso con los colombianos de su plan de gobierno y de su plan de desarrollo que tiene que sacar adelante. Yo veo aquí mucha especulación. Creo que no va a cambiar el tono el presidente Duque. Él no puede hacer un giro de los perfiles que ha venido manejando en su gabinete, puede abrir los espacios para nuevas personas, lo veo totalmente viable dentro de ese perfil de combinar lo técnico con personas que tengan manejo político. Oiga, a propósito de lo que comentaba el doctor Antonio Navarro, pues se está convocando para nuevas movilizaciones a partir del 21 de enero. Y la gran pregunta es si estas nuevas marchas o nuevas concentraciones pues tendrán ese mismo nivel de respuesta que tuvieron el año pasado, o será que los colombianos ya se agotaron y la conversación nacional pues no va para ninguna parte, doctor Navarro. El 21 de enero va a haber un cacerolazo en la tarde, lo que yo entiendo formalmente. Ahí tienen, están convocando a otras cosas como los conductores de Uber, que quieren hacer una marcha por la calle y lo demás. Pero todavía no hay una decisión del Comité de Paro de llamar a movilizaciones grandes. Hasta este mes están todavía conversando, preparándose, evaluando la situación. Pero a mí me da la impresión de que en febrero sí va a haber movilizaciones grandes y sí va a haber de nuevo la repetición de un poquito el ambiente de final de año, porque pues no se ha logrado un acuerdo de ninguna naturaleza con el gobierno. Ha habido unas conversaciones, se organizó el presidente Duque independientes del Comité de Paro, y el Comité de Paro hizo a su vez una acta de solicitudes o de peticiones que no ha sido respondida. De manera que todavía no hay una negociación que pudiéramos decir ha producido resultados, y por eso yo sí calculo que sobre todo en el mes de febrero y tal vez en marzo y no sé cuánto tiempo más, depende de lo que se pueda producir como negociación entre el paro y el gobierno, va a haber movilizaciones grandes en el país. Doctora María del Rosario Guerra, ¿cuál es también su interpretación sobre estas nuevas convocatorias? Yo les quiero ser sincera, yo no le encuentro una justificación más allá de que quieren seguir manteniendo la agitación permanente política para no dejar gobernar y distraer al gobierno, y adicionalmente a ello porque está permeado de unos intereses políticos partidistas de un grupo que desde el momento en que ganó Duque dijeron públicamente que no lo iban a dejar gobernar y que esto viene orquestado y bien armado. Yo creo que el presidente Duque, reconociendo que hay grupos de la sociedad que legítimamente tienen preocupaciones, abrió esa conversación nacional amplia, con gran participación esta semana la educación, con esa gran cantidad de jóvenes de diferentes regiones e instituciones, a mi juicio muy positiva, pero excúseme, yo creo que ese comité de paro no puede pretender aquí ahora ponerle las condiciones al gobierno y ponerle la agenda. Una cosa es escuchar, otra cosa es condicionar. Además porque ellos no tienen la vocería del pueblo colombiano. Aquí se eligió un presidente con más de 10 millones de votos, con un plan de gobierno que tiene que cumplir, y a eso que nos debemos. Por supuesto, estas insatisfacciones se deben escuchar y se deben buscar cómo se mejora. Pero yo lo que sí veo aquí es que no van a parar con puros fines políticos, un grupo que está detrás incentivando. Además, como ya algunos temas el gobierno avanzado, entonces ya esos temas no son, entonces están metiendo otros, y realmente el norte es mantener la agitación política y la sensación de caos. Es decir, ¿pero usted cree que los ciudadanos que participaron espontáneamente se van a bajar del bus? Yo sí creo que muchos, otros seguirán. Aquí hay personas que seguirán y están en su legítimo derecho, y otros que pues se dedican a eso. Y ya vemos algunos líderes políticos que simplemente el tema es hay que estar en la calle y hay que estar movilizando y hay que estar agitando. Yo por eso invito a la gran mayoría de colombianos que hay que trabajar y hay que ayudar a seguir construyendo país, y hay que ayudar a por supuesto, a que el gobierno haga las cosas bien, pero aquí, con marchas y paros,
y con estos, donde media estos intereses políticos, este país no sale adelante. Chile, se le cayó el crecimiento de la economía, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, se cayó el turismo. O sea, los efectos adversos, ¿quién los sufre? Los más pobres del país. Doctor Henao, ¿se va a desinflar estas convocatorias? ¿Usted cree que esto va a tener respuesta y nuevos impulsos a partir de este año? Mire, yo parto de la base de que hay unas solicitudes válidas, unas solicitudes de mejorar todo el tema de educación, unas solicitudes válidas de poder tener empleos de calidad, de evitar tercerizaciones. Hay unas solicitudes básicas para poder lograr salvaguardar unos temas ambientales que cada vez están más conectados con una generación. Pero sin lugar a dudas, el mismo comité de paro se ha venido deslegitimando. Cuando uno viene con 101 propuestas, cuando esas 101 propuestas lo que ve trae cosas que son desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista práctico inviables, como casi la expropiación de acciones del Ecopetrol, cuando el país tiene otras necesidades mucho más importantes. ¿Dónde va a sacar la plata para pagarle a todos los accionistas, personas naturales que han ahorrado en Ecopetrol, por ejemplo? El mismo comité de paro se legitimó. Yo creo que eso también le transmitió a la juventud y a muchas personas que estaban creyendo en este paro que ese liderazgo lo que está haciendo es proteger unos intereses también de nicho de ciertos sectores. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que estén solicitando mejorar la educación, que es el elemento principal para generar movilización social, y FECODE no permita que haya una reforma y una evaluación a los profesores. Yo no estoy de acuerdo que digan que están en contra de una reforma pensional cuando apenas de 4 personas se llega a pensionar una, y esa una, cuando uno examina, el 20% es de las personas más ricas del país. Es claro que el país necesita una reforma pensional. No estoy de acuerdo que digan que no se requiere una reforma laboral cuando tenemos una informalidad del 50%. Entonces, cuando uno ve, acá también se están protegiendo unos privilegios de unos sectores a través del paro, y los jóvenes no son tontos y y no se van a dejar utilizar también por unos líderes negativos. Doctor Umaña, también, ¿cuál es su impresión sobre estas movilizaciones? Pues yo creo que al gobierno del presidente Duque hay que dejarlo gobernar. No podemos creer que a punta de paros vamos a resolver nada. Yo creo que son válidos algunos llamados de atención sobre algunos puntos que se debe corregir, más que la visión del gobierno, la visión del Estado, y me parece bien que la comunidad y la sociedad así se lo manifieste en las calles de tiempo en tiempo a cualquier gobierno de turno, pero llega un momento en que bueno es culantro, pero no tanto, como dice la expresión. Entonces yo creo que hay que dejar gobernar al presidente, y además, ojo con una cosa, estamos estrenando mandatarios locales, los alcaldes también tienen que gobernar sus ciudades, no podemos arrancar a recibirlos con el desorden que generan estos paros que demandan tantas cosas tan difíciles de cumplir. Muy bien, te damos 3-1 en esta mesa. Pero Antonio, por ejemplo, yo le digo, usted que fue gobernador, usted que fue alcalde, póngase que usted lo eligen con un programa de gobierno y que comiencen, cada 2 días ha habido una marcha, un paro, a darle. Eso también ya pierde el sentido. Una cosa es expresar la legítima preocupación, y otra es casi que bloquear la agenda del gobernante. Lo que pasa es que hay una inconformidad grande en el país que ustedes no pueden desconocer. Pero acumulada de mucho tiempo, que no pueden pedirle a Duque que la resuelva en un solo periodo. No me cabe duda, acumulada, no nació ayer, pero existe profundamente. Y mucha preocupación por el futuro, y mucha preocupación por lo que puede pasar ahora, y eso lo está expresando de manera, eso sí, nosotros planteamos y lo hemos dicho todo el tiempo, por lo menos los de mi partido, la Alianza Verde, pacíficamente, sin actos de vandalismo, sin actos de desorden, pero sí se va a seguir expresando. Esa es mi opción, mi opinión, mi predicción. Esperemos a ver qué pasa a lo largo de este primer semestre. Pero ¿no será que de pronto, doctor Navarro, tampoco se ha canalizado bien ese malestar auténtico ciudadano que puede salir a las calles y que no necesariamente se siente representado en el comité del paro y que pues ve que esto no va para ninguna parte? Mire usted, los de Uber van a salir a marchar el 21. Claro,
Bueno, ahí hay una razón, gústale a uno, no le gusta, hay una razón, y me imagino que marcharán un día, pero no van a mantenerse marchando los 365 días como aquí ya están invitando a algunos líderes de la Colombia humana. Bueno, muy bien, pero si hay una inconformidad, esa inconformidad se va a expresar en las calles, lo predigo y esperemos a ver qué pasa, si me da la razón, lo que pasa en las próximas semanas o no. Sí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. 8 de la noche, 3 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. 8 de la noche, 4 minutos en Colombia, momento de actualizar las noticias en RCN Radio. La Corte Suprema ordenó declaraciones de oficiales del Ejército por el caso de las chuzadas. Joana Rodríguez. Según el abogado Jaime Granados, quien habló fuera de micrófonos con RCN Radio, serían 8 las declaraciones que ordenó la Corte Suprema de Justicia en medio de esa investigación por chuzadas, que se relaciona con las interceptaciones ilegales que hizo el hacker Andrés Fernando Sepúlveda al proceso de paz y a los negociadores de paz en La Habana. Fuentes de la Corte confirmaron que esa investigación que llevó a realizar el allanamiento en el batallón del Ejército no tiene relación con lo revelado por la revista Semana. Gracias, Joana. Y por otro lado, la Fiscalía va a hacer la autopsia psicológica en el caso de una menor fallecida en Uniatlántico, en Barranquilla. Tatiana Roenes. La Fiscalía anunció que luego de recibir los resultados de la necropsia que se le practicó a la menor Madeleine Ortega, quien falleció en el interior de la Universidad del Atlántico, se decidió solicitar una autopsia psicológica que permita resolver dudas sobre el fallecimiento de la joven. El ente aseguró que los investigadores continúan con diligencias y recolección de pruebas para conocer en detalle las circunstancias que derivaron en este desafortunado desenlace que conmocionó a la comunidad de la Uniatlántico. Gracias, Tatiana. Y del Atlántico pasamos al departamento de Antioquia. Las autoridades capturaron en el municipio de Murindó a alias Alexander, un integrante del Clan del Golfo. Paola Gredo con la noticia. Tras recibir información de la Red de Participación Cívica sobre la presencia de integrantes del Clan del Golfo en la vereda Guagua de Murindó, tropas del ejército y uniformados de la policía se desplazaron hasta la zona donde lograron la captura de alias Alexander. Según las autoridades, el hombre al parecer es uno de los encargados del microtráfico y de cometer acciones criminales en esa zona del Urabá antioqueño. Durante el operativo, 2 patrulleros resultaron con lesiones leves producidas por esquirlas de balas, quienes ya se encuentran fuera de peligro. 8 de la noche, 6 minutos, conozcamos noticias del mundo. Vamos a sala internacional, ya que Chile ha dado paso histórico hacia la aprobación del matrimonio igualitario. Cindy Balbuena, buenas noches. Sí, Daniel, muy buenas noches. Pues mire, ya el Senado de Chile aprobó empezar a legislar el tema del matrimonio igualitario y de hecho algunos senadores le pidieron perdón a algunos ciudadanos que han tenido que ir al extranjero para poderse casar. Este es un hecho histórico, lo llamaron los senadores, y dijeron que es un hecho que las asociaciones también LGBTI y gran parte del espectro político, pues además de verla histórica, lo ven importante para el desarrollo de la sociedad. Por 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el Senado aprobó el proyecto en general, un término que se usa en Chile cuando se da luz verde a la idea de legislar sobre un tema concreto. Gracias, Cindy. Regresamos de nuevo al panorama nacional. Vamos para Cúcuta. Allí el hospital de esa ciudad tiene una gran deuda, una deuda de miles de millones de pesos por la atención a migrantes. La situación con Elibardo León. Más de 75.000 millones de pesos le debe el gobierno nacional al Hospital Universitario Erasmo Meós por atención a población migrante, la cual ha aumentado en los últimos meses. Juan Agustín Ramírez, quien es el director del Hospital Universitario Erasmo Meós, ha indicado que están a la espera de un nuevo desembolso de recursos, los cuales alcanzarían los 3.500 millones de pesos para suplir esta necesidad que tiene en déficit económico al principal hospital de la región. Asimismo, ha indicado que en un 77% se ha incrementado la atención a población venezolana en el principal hospital de norte de Santander, sin contar la atención que se está prestando en otros municipios de la región. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital usted puede ingresar a www.rcnradio.com, donde encontrará más información sobre la preocupante situación de las comunidades indígenas por el aumento de homicidios a integrantes de estos grupos en el norte del departamento del Cauca. También podrá enterarse de la orden que dio la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Cartagena con relación a las actividades comerciales en algunas playas de la ciudad.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Regresa este año lo mejor de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia a iluminar Cartagena y a imaginar el mundo. Hay Festival Cartagena de Indias, 15 años celebrando el poder de las ideas. 30 de enero al 2 de febrero de 2020. Boletería disponible en www.hayfestival.org/Cartagena. Patrocinadores principales: Sura, Bancolombia y Protección. Socios principales: RCN y Postobón. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Para oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Regresa este año lo mejor de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia a iluminar Cartagena y a imaginar el mundo. Hay Festival Cartagena de Indias, 15 años celebrando el poder de las ideas. 30 de enero al 2 de febrero de 2020. Boletería disponible en www.hayfestival.org/Cartagena. Patrocinadores principales: RCN y Postobón. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra y Antonio Navarro, y también con Nicolás Umaña Jimeno y con Luis Felipe Henao, y el próximo tema lo plantea Alejandro Villegas. Y tiene que ver con una petición que hizo la Procuraduría para que la Policía Nacional y el SMAT retire la escopeta calibre 12. Esta misma escopeta fue la que se utilizó en las recientes manifestaciones, y se dice que ese armamento fue el que le causó la muerte al joven Dylan Cruz. Lo que ha dicho el ministro de la Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, es que el gobierno va a analizar esa petición que ha hecho la Procuraduría y va a emitir un concepto en los próximos días en torno a esa petición. ¿Debe o no el gobierno acatar esa decisión de retirar esa escopeta, doctora María del Rosario Guerra, o debe seguir con los procedimientos y con el armamento que tiene hasta la fecha? Mire, yo creo que ese tema militar y de uso de las diferentes armas de defensa o de prevención y protección lo tiene que manejar directamente el gobierno y las fuerzas militares. Ellos tienen que hacer el estudio adecuado con lo que se permite a nivel internacional, las diferentes convenciones internacionales a las cuales Colombia participa y es signatario, y por eso creo que en un tema tan sensible como este debe ser el gobierno nacional el que, después de evaluar los pros y los contras, si se ajusta o no a los marcos normativos nacionales e internacionales, tome la decisión. A mí sí me preocupa que en estos temas, pues tercero, en este caso la Procuraduría, termine definiendo qué se puede usar o qué no. Yo, hasta donde entiendo, esa no es la experticia de la Procuraduría General de la Nación. Doctor Henao, ¿debe el gobierno acatar estas recomendaciones o debe seguir con los procedimientos como los tiene establecidos hasta ahora? No, yo creo que tiene que seguir con los procedimientos, pero hay que revisar qué es lo que está pasando en el SMAT. Yo creo que en el caso de Dylan Cruz hay unos temas que la opinión pública está exigiendo una respuesta. Primero, esa manifestación, lo que han dicho los testimonios en todo que se han recogido por diferentes medios periodísticos, es que era una manifestación que se venía desarrollando en paz y tranquilidad, y no era necesario que interviniera el SMAT. ¿Quién dio la orden para que interviniera? Dos, en lo que sí estoy de acuerdo con la Procuraduría, y no es el arma, sino los procedimientos, es cómo se utiliza el arma. Y de acuerdo con el artículo 57 del Código de Procedimiento del Código de Policía, se empiezan a señalar que estos procedimientos se tienen que cumplir. Por ejemplo, para esta arma calibre 12, se debe tener en cuenta que el SMAT no la pueden disparar, o sea, si la va a disparar una persona que está a 80 metros, la tiene que disparar de forma parabólica. Si la va a disparar una persona que está entre 60 y 80 metros, la tiene que hacer de una forma rasante o rastrera. Y cuando está a menos de 30 metros, o sea, no le pueden nunca disparar a un órgano vital. ¿Por qué no se cumplió estos procedimientos en el caso de Dylan Cruz? Yo con lo que no estoy de acuerdo es que le quiten un arma
no convencional de disuasión al SMAT, porque también hay que mirar el otro lado de la moneda. ¿Cuántos policías pertenecientes al SMAT fueron heridos por hechos vandálicos? Más de 383. Más de 300. ¿Cómo se afectó estructura principal de la ciudad, como el tema de Transmilenio? ¿Cómo se afectan bienes y derechos de terceros que por donde pasa la manifestación? Por ejemplo, el caso de RCN siempre es vandalizado. Entonces, tampoco podemos dejar sin herramientas al SMAT. Lo que hay que revisar es el caso en concreto, pero yo creo que desarrollar una generalización puede devenir en un mayor problema para contener futuras protestas cuando las mismas deriven en hechos vandálicos. Doctor Umaña, ¿se debe mantener el gobierno con el procedimiento y el uso de ese armamento o debe revisarlo como lo pide la Procuraduría? No, yo creo que la recomendación de la Procuraduría es como la de vender el sofá. Yo creo que no aplica. Es decir, acá claramente hubo algo que falló, porque un procedimiento de un arma no letal no debería en ningún momento ocasionar la muerte de ninguna persona. Entonces hubo un error en un procedimiento, que es lo que debería revisar la Procuraduría, lo que ya está revisando la policía. Ya nos han dado diferentes explicaciones. Pero decir que se prohíba el uso de una herramienta, pues me parece que lo que hace es dejar sin herramientas adecuadas a la fuerza pública. Hay que revisar los protocolos de uso, como lo menciona el doctor Henao, fortalecer los entrenamientos, repetir los protocolos, que seamos muy fuertes y muy claros, pero no hay que quitarle las herramientas adecuadas a la fuerza pública. Doctor Navarro, ¿cuál es su opinión? En Chile esta discusión se tuvo con toda intensidad al final del semestre pasado. Después de más de 900 personas heridas por el uso de estas escopetas a libre 12 con una bolsita de balines, así es exactamente lo que dispara. Son unos balines en una bolsita. Después de más de 900 heridos, varios de los padres tuvieron heridas en los ojos, se los llevaron a tirar perdieron un ojo, o a veces hasta los dos. Se llegó a la conclusión en Chile que el SMAT chileno no debería seguir usando estas escopetas a libre 12. Por tanto, son armas teóricamente no letales, tienen un nivel de riesgo de letalidad. Y no era necesario para controlar protestas de la naturaleza que se están controlando frente a personas desarmadas, correr riesgos de letalidad. De manera que aunque tenga un reglamento de uso determinado que disminuye la letalidad de manera importante, la verdad es que la práctica ha demostrado que si no matan, por lo menos pueden producir heridas graves, y heridas en la cara, heridas en los ojos. A mí me parece que no pierde el SMAT capacidad de respuesta si no usa estas escopetas, y miremos la experiencia de los chilenos, donde, repito, en diciembre del año pasado se llegó a la conclusión de que no deberían seguir usando este tipo de escopetas. Pero a mí sí me preocupa como generar ese precedente, que un órgano como el Ministerio Público termine definiendo qué puede usar o no las fuerzas militares y de policía. Parece un precedente fatal, y me parece que también es un mensaje de, primero, como si no tuviéramos una fuerza militar y de policía profesionales, serias, respetuosos de los derechos humanos, que las tenemos, y segundo, como si no estuviesen al día, digamos, de lo que está pasando. La autorreflexión y el análisis que debe hacer la fuerza militar y de policía es ver si se debe continuar o no, pero que comienza ahora la Procuraduría a decir qué arma puede usar y qué no, parece que es extralimitarse, y es un mensaje fatal, porque entonces pierde también autonomía nuestra fuerza militar y policía. Yo realmente, a mí me parece que fue desafortunado comunicación de hoy de la Procuraduría. Más allá de la comunicación de la Procuraduría, me parece que lo que va en el fondo es: ¿vale la pena correr riesgos de letalidad usando un arma que es para controlar desórdenes? Yo diría que no. Me parece que si tiene un riesgo de letalidad, deberíamos omitir ese riesgo. Y si lo podemos hacer sin que la fuerza policial pierda la capacidad de controlar desórdenes, pues hagámoslo. Pero esa es la experiencia chilena, yo por eso la traigo a cuenta, porque ahí hubo una discusión seguramente muy parecida a la que estamos teniendo aquí, y llegaron a la conclusión, después de más de 900 heridos, que no valía la pena seguir corriendo el riesgo de quitarle un ojo a un joven o a una persona con un disparo de esta naturaleza, o en el caso de Dylan Cruz, que fue un oficial del que usó el arma, no fue un agente de policía de base, sino un capitán de la policía, que debía tener muy clara el procedimiento
pues le quitó la vida. Entonces, la vida del ser humano vale más que un procedimiento para evitar un desorden, cuando en mi opinión no es absolutamente necesario. Óiganme, hay otro tema, el último que queremos plantearles hoy en este programa, y tiene que ver con varios emails que llegan, muchos, que nos llegan a Voces RCN, sobre la inquietud de la gente con respecto a un asunto del que se ha hablado en los últimos días, que es la plataforma Uber y las plataformas con las cuales uno puede pedir transportes como el de Uber, como el de Cabify, como el de otro tipo de servicios de esta naturaleza. Y la mayor parte de la gente se pregunta, bueno, ¿esto cómo se puede resolver? Hay dos representantes de la Cámara que han presentado un proyecto de ley, el gobierno está trabajando con ellos, pero pues en Colombia ha habido... no sé, 88.000, casi 90.000 conductores de Uber, ha habido millones de usuarios de esta plataforma, es una empresa que opera en gran parte del mundo, no así en otras zonas, como por ejemplo en países como España, pero si estuviera en la mano de ustedes, en las manos de ustedes, arreglar esta cuestión de Uber, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Doctor Nicolás Umaña. Yo creo que hay dos discusiones que son paralelas, que se han mezclado, se han enredado y que es muy importante que el gobierno las atienda con urgencia y con prontitud. Perdón, no solo el gobierno, el Estado, porque parte de la discusión pasa también por el Congreso de la República, no solo por el Ejecutivo. Entonces, una es el tema de las aplicaciones y la tecnología, que requiere unas regulaciones que van muy de la mano del discurso de la economía naranja del gobierno y que es sobre lo cual se ha iniciado ya una discusión importante, ya hay algunas propuestas que ya se han empezado a ventilar en el Congreso, pero hay otro tema que me parece que es el que está más oculto y que es el que es más complicado y que es el que tiene unas mafias que se oponen muy complicadas y enredadas, que es el de las leyes que regulan el transporte público. ¿Cómo es posible que a estas alturas sigamos con el cuento de que el mototaxismo es ilegal y con eso quieren perseguir a Pickup, cuando el mototaxismo es el principal medio de transporte en el 80% de los pueblos de Colombia? ¿Cómo es posible que sigamos con el cuento de los cupos de los taxis cuando en las grandes ciudades lo que se está moviendo son los Cabify, los Ubers, los Didis y todas las demás aplicaciones? Entonces yo creo que hay que hacer un alto en el camino y decir, dejemos la hipocresía y entendamos que hay que hacer una nueva ley de transporte que le permita a todas esas opciones encontrar la legalidad, pero no podemos seguir legislando desde Bogotá a espaldas de la realidad nacional que se mueve en motos de pick-up, en Ubers, en Medellín, en Cali, en todas las ciudades, en Didis y en todas las aplicaciones, y creer que no debemos cambiar eso. Tiene razón Nicolás Umaña, doctor Antonio Navarro. A ver, yo sí creo que las normas que reglamentan el transporte público tipo taxi, tipo pues vehículo de transporte público no colectivo, están obsoletas. Es distinta la situación de las grandes ciudades, de la situación de las ciudades intermedias, de la situación de las pequeñas ciudades y pueblos. Y hay que tener reglamentación para las diferencias que hay entre una cosa y otra. En Bogotá, en horas pico, hay un exceso de demanda sin oferta suficiente. Y entonces por eso ha aparecido una oferta ilegal. Uber es una oferta ilegal desde el punto de vista formal, pero es una oferta real, porque no hay suficientes taxis a mediodía, en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, que son las horas pico, para cubrir la demanda. A mí sí me parece que la idea de hacer una ley que reglamente todo esto bien reglamentado es una buena idea. Y el hecho de que finalmente el gobierno haya aceptado sumarse al esfuerzo de algunos congresistas, entre ellos Mauricio Toro de la Alianza Verde, están haciendo, es buena. Y hay que hacer una reglamentación que sea realista, que sea objetiva y que responda a los problemas que tiene el transporte público de pasajeros en vehículos tipo taxi. Doctora María del Rosario Guerra, si estuviera en sus manos, ¿cómo solucionaría esto de Uber? Primero, tengo que reiterar que las plataformas tecnológicas hay que apoyarla porque es parte, ¿no?, de los retos para mejorar y facilitarle la vida a los ciudadanos. Pero es que las plataformas tecnológicas, en el caso de transporte, tienen dos temas que hay que cuidar y regular. Uno, la seguridad del usuario. Entonces, ese es un tema que hay que prever, porque hoy lo hablo en el caso de Uber,
pero también hay tema de seguridad para el caso de los que usan Airbnb, desde el punto de vista que todas las falsedades que se puedan dar, o una cantidad de esa plataforma. Pero por el otro lado, hay que proteger también a aquellos que participan como trabajadores de este proceso. No solo Uber, sino Rappi y todo. Son personas que están prestando unos servicios y que cuáles son las condiciones mínimas que deben tener ellos. Por ejemplo, en estos días, en el caso de Rappi, porque es que no podemos hablar solo del caso de Uber, ellos tienen que respetar las normas de tránsito. ¿Quién dijo que ellos pueden meterse en contravía porque vayan en bicicleta o porque vayan en moto? ¿Quién dijo que el espacio público ellos lo pueden invadir? Entonces, fíjense que así como avanza la tecnología, también debe flexibilizarse y actualizarse los marcos normativos, ya sea de ley o de reglamentación, vía decreto, lo que corresponda. Yo sí creo que hay que hacerlo. Yo sí, y también estoy de acuerdo con el doctor Umaña. No es momento de estar hablando de cupos de taxi. Por favor, seguir con ese cuento de pagar millones de pesos por un cupo de taxi, y resulta que ahora que sale Uber están volviendo a hablar de ese tema. O es el momento de que los taxis se modernicen también en prestar servicios de calidad para esos usuarios. Y tercero, hay un tema que tenemos que prever y que es una realidad, que es toda esta para servicio, como por ejemplo hablo de las plataformas en general. Airbnb para muchos es una competencia desleal con ese esfuerzo de formalización que hacen los pequeños hoteles, por ejemplo. O Uber o Rappi, etcétera, comienzan a hacer una competencia para negocio formal. Entonces hay que revisar integralmente, porque si se les va a regular, hay que mirar que no son independientes de aquellos que tienen toda la estructura de formalización en materia tributaria, en materia de seguridad, en materia laboral, etcétera, y hay que buscar aproximarla para que puedan convivir en un mercado que la tecnología lo ha vuelto muy dinámico. Luis Felipe Henao. Para mí es una verdadera vergüenza lo que está pasando, es una verdadera vergüenza porque no reconocer que existen tecnologías disruptivas o de innovación y que esas tecnologías están dirigidas a un fin, y un fin es quitarle un mercado dominante a alguien que lo tenía, siendo mucho más eficiente, siendo más competitivo, logrando que el usuario final tenga un mejor servicio, es privar a ese usuario de ese beneficio que le está dando la tecnología. Entonces, en el gobierno de la economía naranja no puede pasar esto. Es como si empezamos a decir que no puede haber Netflix para que sigamos protegiendo las salas de cine, o volver a lo que dijo un embajador, y es pues volvamos a Betatonio, o no tengamos correos electrónicos porque tenemos que proteger a 472. O sea, nosotros no podemos retroceder, hay que regularlo. Esto no es solamente este gobierno, hay muchos gobiernos que no han regulado el tema de Uber, pero usted podrá cuando uno sale constatarlo, cuando uno llega a un aeropuerto a nivel internacional, llega a México y uno puede llegar y está bien regulado el tema de Uber, con unos temas de protección al consumidor, de unos seguros que tiene que tener el carro, de unos impuestos que se tienen que pagar, pero compiten con calidad y servicio, dándole esos beneficios al ciudadano. Uno va a España y está el carrito de Uber, que uno lo puede coger y tienen que pagar unas cosas, pero se reguló. Lo que no se puede dar el mensaje es que nosotros vamos a retroceder un siglo y que no vamos a tener estas plataformas en Colombia, porque primero, cuando tenemos una destrucción de empleo, donde ya tenemos más de 10.8 de desempleo, que tenemos una informalidad importante, le vamos a incluir 80,000 desempleados adicionales. Eso es un impacto económico. ¿Cuánto va a impactar esto en el desarrollo de cada una de las ciudades, para que las ciudades puedan tener una mejor movilidad? Yo soy de los que piensa que Uber desarrolla mejor movilidad que los taxis. Entonces creo que sí es una vergüenza lo que está pasando, y que una regulación a través de una ley, y es lo que a mí me preocupa, puede demorar hasta un año, y mientras tanto nos vamos a quedar con un problema, y volver a tener una buena plataforma que le genere la seguridad al ciudadano. El que va a perder es el ciudadano. Pero con usted el gobierno eso sale más rápido, doctor Henao. Pero vea, hablemos de los cupos, por ejemplo.
Una persona que compró un taxi y pagó 100 millones de pesos. 25 millones de pesos por el taxi y 80 millones de pesos por el tubo. Tuvo que pagar 125 millones de pesos o 105 millones de pesos. ¿Cómo le vamos a decir de un día para otro, señor, no importa los 105 Antonio, pero no es de un día para otro, esto lleva 6 años. ¿Usted cómo le dijo, No, cómo le dijo a las empresas de cuando usted iba y alquilaba el VHS y alquilaba las películas? ¿Usted cómo le dice a los que vendían long plays que no escuchen Spotify? Estamos hablando de gente taxi de él. No, son realidades, pero yo sí creo que los taxis tienen que aprovechar la oportunidad también para mejorar, pero volver a hablar ahora de cupos y de mantener las mismas condiciones tradicionales de ellos no es el momento. Esa es la norma que existe en Bogotá, hay 51.000 taxis. Ese es el tupo. Entonces Sí, el pero, plazo se vuelve un costo muy grande, pero cogiendo, plazo. O sea, pues, todo eso hay que analizarlo bien. Cogiendo el ejemplo que está poniendo el doctor Henao, eso es como si Discos Bambuco demanda a Spotify ante la SIC por competencia desleal. Hubiera paro de jockeys porque existe Spotify. Mire, por ejemplo, el caso de los jeeps en las zonas rurales como transporte mixto. Desde el punto de vista cultural eso va a seguir, pero ya las motos están ahí, las doble cabinas están ahí, la buseta están en la zona rural, lo que está atrasado no se es la le puede legislación. frenar, pero hay que ayudar que estos jeeps se mantengan con un mínimo de condiciones de seguridad, de condiciones de limpieza, diseño, etcétera, para que sigan prestando el servicio. Si no se acaba. ¿O cómo vamos a hacer con las plataformas como Amazon, que cada vez que están atentando contra mucha gente? Antonio, que compró un local comercial y que ya la gente no va al local comercial porque es más fácil comprar por la web. Pero la tecnología avanza más rápido que la legislación. Siempre Ahí ha hay sido un así. reto para el Congreso de la República y para todos los estados. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Empujar para que esa ley salga lo más rápido posible, pero sea una ley razonable. Hay que regularlo no le pise los callos rápido. a nadie innecesariamente. Y que no proteja mafias. Que no proteja mafias, pero que proteja al pequeño dueño de un taxi. Como a los pequeños negocios Eso que se también ven hay que protegerlo, afectados. por supuesto. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. María del Rosario Guerra, gracias por haber estado en Voces RCN y gracias a Antonio Navarro, a Nicolás Umaña Jimeno y a Luis Felipe Henao. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. RCN Radio. Regresa este año lo mejor de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia a iluminar Cartagena y a imaginar el mundo. Hay Festival Cartagena de Indias, 15 años celebrando el poder de las ideas, 30 de enero al 2 de febrero de 2020. Boletería disponible en www.ayfestival.org/Cartagena. Patrocinan ISA, Promigas y Cosalud. Patrocinadores principales RCN y Postobón. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310 o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Regresa este año lo mejor de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia a iluminar Cartagena y a imaginar el mundo. Hay Festival Cartagena de Indias, 15 años celebrando el poder de las ideas, 30 de enero al 2 de febrero de 2020. Boletería disponible en www.ayfestival.org/Cartagena. Patrocinadores principales Sura, Bancolombia y Protección. Socios principales RCN y Postobón. Usted escucha Voces del Deporte. Hola a todos, esto es Voces y Noticias del Deporte. Hoy es 15 de enero del 2020. Somos Cristian Solano y Carolina Castellanos. Empezamos a mirar plan de trabajo. La idea es que trabajemos en Paipa,
la pretemporada. César Pastrana, máximo accionista de Independiente Santa Fe, renunció al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. En el comunicado, donde oficializó su salida, el directivo manifestó que espera seguir aportando desde cualquier otro escenario en beneficio y pro del fútbol colombiano. No sé, yo tengo como una sensación de sensaciones encontradas, es decir, pues felicitar al equipo por el esfuerzo y... Mario Alberto Yepes podría regresar a la Selección Colombia, según el diario El Tiempo. Yepes fue sugerido por el técnico Carlos Queiroz para que ocupe el cargo de director deportivo de la Selección Colombia de Mayores. Sin embargo, aún no se ha cerrado una posible vinculación del exdefensor con el equipo nacional. Que juegue por la derecha, que vaya, que ayude también en defensa y cuando tenga el balón que vaya para adelante. Cristian Huérfano no va más con Millonarios. El jugador bogotano se reunió con la directiva del club para rescindir el contrato y buscar nuevas opciones para su carrera. Con 25 años, espera llegar a otro club y retomar el nivel que lo destacó en los Embajadores. Mauricio Gómez, qué golazo, ¡gol! Independiente Santa Fe confirmó la llegada del volante Mauricio Gómez. El jugador de 26 años que ha vestido las camisetas de Patriotas e Independiente Medellín llega procedente de Águilas de Río Negro.